La sangre fresca manchaba las espaldas idénticas de los tres hermanos. Separados por primera vez, los trillizos sentían el mismo dolor a kilómetros de distancia. Nadie escapa de la red del Coronel. Nadie. El año era 1898 y el sol castigaba sin piedad el pequeño pueblo de San Pancho en las afueras de León, Guanajuato. Los trillizos Joaquín, Manuel y Francisco Hernández, entonces con 19 años, trabajaban sin descanso en la pequeña milpa de la familia. Hijos de humildes campesinos, los hermanos idénticos eran conocidos en la región tanto por su impresionante parecido físico como por su habilidad en el trabajo de la tierra. Aquella mañana, mientras cosechaban maíz bajo el sol abrasador, no imaginaban que sus vidas estaban a punto de cambiar drásticamente con la llegada de un hombre a caballo. El visitante se acercó con una sonrisa demasiado ancha para ser sincera. Vestido con ropas finas y montado en un imponente caballo negro, se presentó como representante del coronel Saturnino, uno de los hacendados más influyentes de la región. Los ojos del hombre examinaron calculadoramente a los tres jóvenes idénticos mientras explicaba el motivo de su visita. El coronel estaba reclutando trabajadores jóvenes y fuertes para sus prósperas haciendas de granos, ofreciendo un pago generoso, vivienda y 3 comidas diarias. Una oportunidad única, aseguró, especialmente para jóvenes con tanta fuerza de trabajo como los trillizos. Los hermanos intercambiaron miradas vacilantes. Su madre había enfermado en los últimos meses y su padre, ya anciano y con la salud debilitada por el trabajo pesado de toda una vida, apenas podía ayudar en la milpa. El dinero prometido por el hombre sería suficiente para comprar medicinas y garantizar algo de consuelo a sus padres. Francisco, siempre el más cauteloso de los tres, preguntó cuánto tiempo estarían lejos de casa. «Solo unos meses», respondió el reclutador, «tiempo suficiente para juntar un buen dinero y volver para ayudar a la familia». «Lo justo para pasar la temporada de lluvias con el bolsillo lleno», garantizó. A la mañana siguiente, tras una noche de discusión con sus padres, los trillizos tomaron su decisión. Con un pequeño morral de ropa cada uno y apretados abrazos de despedida, siguieron al reclutador hasta León, donde serían presentados al coronel Saturnino. El viaje fue largo y agotador, y cuando finalmente llegaron a la casona del coronel en la ciudad, estaban hambrientos y exhaustos. Fueron alimentados y alojados en un pequeño cuarto en la parte trasera de la propiedad, donde pasarían la noche antes de dirigirse a las haciendas. A la mañana siguiente, fueron llevados al despacho del coronel, un hombre corpulento, de barba canosa y ojos penetrantes. Con una falsa cordialidad, explicó los términos del acuerdo. Cada uno firmaría un contrato de trabajo, recibiría un adelanto para enviar a sus familias y sería enviado a una de las haciendas. Lo que no mencionó, y que los hermanos solo descubrirían más tarde, era que serían enviados a 3 haciendas diferentes, separados por primera vez en sus vidas. Cuando les presentaron los contratos, los trillizos, analfabetos como la mayoría de los hijos de campesinos, solo presionaron sus pulgares en una almohadilla de tinta y marcaron los papeles. En ese momento, sin saberlo, firmaban su propia sentencia de servidumbre.
Los contratos incluían cláusulas abusivas sobre costos de transporte, alimentación, vivienda y herramientas, además de multas exorbitantes por productividad insuficiente, enfermedades o intentos de fuga. Una red cuidadosamente tejida para garantizar que la deuda inicial solo aumentara con el tiempo, nunca disminuyera. Solo cuando fueron llevados afuera y dirigidos a 3 carretas diferentes, los hermanos comprendieron que serían separados. Joaquín, el más explosivo de los 3, protestó vehementemente, pero fue rápidamente contenido por 2 guardias del coronel. Manuel intentó argumentar, explicando que nunca se habían separado, que siempre trabajaban juntos. Francisco permaneció en silencio, con la mirada fija en el coronel, comprendiendo ya la trampa en la que habían caído. El coronel Saturnino solo sonrió, explicando que necesitaba buenos trabajadores en diferentes propiedades y que se reunirían de nuevo cuando las deudas fueran pagadas. Fue la última vez que los trillizos se vieron en libertad. El viaje de Joaquín hasta la hacienda Buenavista duró 3 días por caminos precarios. Cuando llegó, comprendió de inmediato la gravedad de su situación. Fue recibido no como un empleado, sino como una propiedad. El capataz, un hombre delgado, de rostro marcado por cicatrices y ojos vacíos de compasión, le arrancó el morral de ropa, diciendo que recibiría el uniforme de la hacienda, cuyo valor se añadiría a su deuda. Fue alojado en un barracón colectivo, donde decenas de otros hombres dormían en petates sobre el suelo de tierra. El olor a sudor y desesperación era sofocante. En la hacienda Santa Cruz, Manuel enfrentaba condiciones similares. Su primer día comenzó antes del amanecer, con una campana estridente despertando a todos en el barracón. La primera comida, un tazón de frijoles con tortillas, sería descontada de su pago, así como el azadón oxidado que le fue entregado. Cuando preguntó cuándo podría enviar dinero a su familia, fue recibido con risas. El capataz le explicó que primero tendría que pagar su deuda con el coronel, que ya sumaba una cantidad imposible debido a los costos de transporte, alimentación durante el viaje, ropa y herramientas. Francisco, enviado a la más lejana de las 3 propiedades, la hacienda La Nueva Esperanza, fue el primero en intentar establecer contacto con sus hermanos. Después de 2 semanas de trabajo agotador en los campos, se acercó a un joven que entregaba suministros entre las haciendas, implorándole que llevara un recado a sus hermanos. El muchacho, aparentemente compadecido, aceptó la tarea. Lo que Francisco no sabía es que el mensajero era sobrino del capataz, e inmediatamente relató el intento de comunicación. A la mañana siguiente, todos los trabajadores de la hacienda La Nueva Esperanza fueron reunidos en el patio central. Francisco fue arrastrado al centro del círculo, donde el capataz leyó en voz alta una carta que acababa de llegar. Era un mensaje del coronel Saturnino, informando que, debido al intento de comunicación no autorizada de Francisco, sus 2 hermanos habían sido severamente castigados. Para probar la veracidad de la amenaza, la carta venía acompañada de 3 mechones de cabello idénticos, uno de cada hermano. Francisco cayó de rodillas, devastado por la culpa y el horror. Fue entonces cuando comprendió la terrible ingeniosidad de la separación.
Cada uno de los trillizos era rehén del comportamiento de los otros, garantizando la obediencia a través de los lazos familiares que los unían. Esa noche, acostado en el duro petate, preservar la espalda arder por los azotes que también había recibido como castigo, Francisco hizo una promesa silenciosa. Encontraría una manera de reunirse con sus hermanos y liberarlos de aquel infierno. Lo que no sabía era que, en ese exacto momento, en haciendas distantes, Joaquín y Manuel hacían exactamente la misma promesa, mientras sentían los mismos dolores, unidos por la sangre y el sufrimiento, aunque separados por kilómetros de distancia. Los meses se arrastraban como grilletes pesados en las espaldas de los trillizos. En cada una de las 3 haciendas, el sistema de esclavitud por deuda operaba con la misma eficiencia cruel y meticulosa. Cada semana, los capataces actualizaban los libros de contabilidad, añadiendo nuevos débitos mientras subvaloraban el trabajo realizado. Un perverso sistema matemático donde la libertad era una ecuación imposible de resolver. En la hacienda Buenavista, preserve los detalles del funcionamiento de este sistema durante una noche de lluvia torrencial, cuando un trabajador mayor llamado Sebastián, que llevaba allí casi una década, le explicó los mecanismos de la trampa. Todo lo que consumían se registraba a precios absurdos. Una simple camisa de manta costaba el equivalente a 20 días de trabajo, un par de botas gastadas 30 días, un puñado de frijoles 2 días. Al mismo tiempo, el valor atribuido a su trabajo diario apenas cubría la alimentación básica. Los números eran deliberadamente manipulados para garantizar que la deuda siempre aumentara. Una de las estrategias más crueles era el tratamiento dado a los enfermos. Cuando un trabajador enfermaba debido a las condiciones insalubres o al trabajo excesivo, los días no trabajados se añadían a la deuda. Los medicamentos rudimentarios que se proporcionaban costaban sumas exorbitantes. El resultado era que muchos ocultaban sus dolencias hasta no poder más, desplomándose con frecuencia en los campos. Algunos nunca más se levantaban. En la hacienda Santa Cruz, Manuel fue testigo de cómo la esperanza abandonaba gradualmente a los hombres. El aislamiento era un arma poderosa. Las haciendas estaban en zonas remotas, separadas por extensos matorrales y terrenos accidentados, con pocos poblados en las cercanías. Las propiedades eran vigiladas por capataces armados que patrullaban constantemente los límites, acompañados por perros entrenados para cazar fugitivos. Cualquiera que intentara escapar y fuera recapturado servía de ejemplo para los demás. Y fue precisamente Francisco quien, después de 6 meses de cautiverio, no soportando más la separación de sus hermanos y las condiciones inhumanas, intentó huir de la hacienda La Nueva Esperanza. Aprovechando una noche sin luna, se arrastró entre los sembradíos y logró alcanzar el monte adyacente. Durante 2 días, se alimentó de frutos silvestres y avanzó en la dirección que creía que llevaba a la hacienda Santa Cruz, donde estaba Manuel. Al tercer día, exhausto y desorientado, fue encontrado por los guardias que patrullaban la región. El castigo fue público y ejemplar. Francisco fue amarrado a un poste en el centro del patio de la hacienda
y todos los trabajadores fueron forzados a observar mientras recibía 20 latigazos. Pero el verdadero horror vino después, cuando el capataz leyó en voz alta 2 cartas. Una era del coronel Saturnino, ordenando que los hermanos de Francisco también fueran castigados en la misma medida. La otra, supuestamente del capataz de la hacienda Buenavista, confirmaba que la orden había sido cumplida y que Joaquín se había desmayado durante el castigo, pero había recibido los 20 latigazos de todos modos. Este episodio reveló otro aspecto del sistema. La comunicación entre las haciendas era mucho más eficiente de lo que los trabajadores imaginaban. Mientras ellos permanecían aislados, incapaces de establecer contacto con familiares o entre sí, los capataces mantenían una red de mensajeros que garantizaba el control coordinado sobre los cautivos, especialmente sobre los trillizos, que eran considerados un caso especial debido al potencial de resistencia que representaban. El ciclo anual de los cultivos determinaba el ritmo de trabajo en las haciendas. Durante la cosecha, el trabajo comenzaba antes del amanecer y se extendía hasta mucho después del atardecer. Las manos de los trabajadores sangraban y las espaldas se encorvaban cada vez más cada día. En las épocas de siembra y mantenimiento, el trabajo no era menos agotador, con la tierra dura exigiendo una fuerza brutal para ser preparada. A medida que completaban un año en cautiverio, los trillizos comenzaron a mostrar signos visibles de deterioro. Joaquín, antes el más fuerte e impetuoso de los 3, ahora caminaba encorvado, con una mirada distante y vacía. Manuel desarrolló una tos persistente que lo despertaba varias veces durante la noche, manchando su petate con sangre. Francisco, tras el intento de fuga y el castigo posterior, se volvió aún más delgado, con los huesos de la clavícula proyectándose bajo la piel como ramas secas. Lo más devastador, sin embargo, era el impacto psicológico de la separación prolongada. Los trillizos, que nunca habían pasado más de unas horas separados desde el nacimiento, sentían la ausencia de sus hermanos como un dolor físico constante. Cada uno de ellos se despertaba varias veces durante la noche, imaginando oír las voces de los otros pidiendo ayuda. Soñaban frecuentemente unos con otros, solo para despertar a la cruel realidad del cautiverio. Uno de los momentos más sombríos ocurrió en la hacienda Santa Cruz, cuando uno de los trabajadores, un joven no mucho mayor que Manuel, se ahorcó en un árbol cercano a los barracones. El cuerpo fue dejado colgado durante un día entero como advertencia para quien considerara el suicidio como un escape. El capataz explicó fríamente que quien se quitara la vida estaría transfiriendo su deuda al compañero de petate más cercano. Una mentira cruel, pero eficaz para evitar que otros siguieran el mismo camino. La tragedia, sin embargo, plantó una semilla de rebeldía en Manuel. Esa noche, reuniéndose con algunos trabajadores de confianza, comenzó a planear no una fuga, sino una forma de comunicación con el mundo exterior. Entre los trabajadores había un joven que, por ser considerado lento de pensamiento, gozaba de mayor libertad para circular por la propiedad,
incluso acompañando ocasionalmente al carretero que traía suministros. Manuel vio en él una posibilidad, quizá la única, de hacer que un mensaje llegara a alguien que pudiera ayudarlos. El plan era arriesgado, pero la alternativa era la muerte lenta en los campos o la locura del aislamiento. Trabajando en secreto durante las noches, Manuel logró producir tinta a partir de frutos y sangre, y usando un trozo de madera como pluma, escribió en un retazo de tela blanca un relato conciso de su situación y la de sus hermanos. Dobló la tela con cuidado y la escondió dentro de un pequeño amuleto de madera que fabricó, convenciendo al joven de que se lo entregara al primer hombre de sotana que encontrara en la ciudad, prometiéndole que eso traería bendiciones para todos. El padre Antonio Colombo había llegado a León hacía solo 3 meses, enviado directamente desde Roma para ayudar en la parroquia. Joven e idealista, con apenas 28 años, el italiano traía en el pecho no solo la fe cristiana, sino también fuertes convicciones sobre la justicia social, influenciado por los emergentes movimientos de derechos laborales que comenzaban a ganar fuerza en Europa. Desde su llegada, había notado el contraste impactante entre la opulencia de ciertos círculos sociales de la ciudad y la miseria extrema que los rodeaba. Una tarde calurosa de domingo, mientras distribuía alimentos a niños pobres en los alrededores de la ciudad, un joven de apariencia sencilla y mirada asustada se le acercó, entregándole un pequeño amuleto de madera antes de desaparecer rápidamente entre los callejones. Intrigado, el padre guardó el objeto en el bolsillo de su sotana, examinándolo solo al regresar a la modesta casa parroquial. Fue con un horror creciente que leyó el mensaje escrito en el trozo de tela escondido dentro del amuleto. Un relato breve pero devastador sobre 3 hermanos idénticos mantenidos en esclavitud en haciendas diferentes, firmado simplemente como Manuel Hernández. En los días que siguieron, el padre comenzó una investigación discreta. Primero preguntó a los feligreses más humildes sobre el coronel Saturnino, descubriendo que se trataba de uno de los hombres más poderosos y temidos de la región, dueño de extensas propiedades y conocido por su crueldad, pero protegido por sólidas conexiones políticas. Luego, con el pretexto de visitas pastorales, comenzó a recorrer las comunidades rurales cercanas a León, recopilando relatos sobre las condiciones de trabajo en las grandes haciendas. Lo que descubrió fue un sistema organizado de esclavitud moderna que operaba a la vista de todos, protegido por el silencio cómplice de las autoridades. Decenas de jóvenes, principalmente hijos de campesinos sin acceso a la educación formal, eran atraídos por promesas de trabajo digno, solo para convertirse en prisioneros de deudas fabricadas. Las familias rara vez denunciaban las desapariciones, ya fuera por miedo o por creer en las promesas de un pronto regreso con dinero. Fue en una de esas visitas pastorales que el padre Colombo finalmente encontró el pueblo de San Pancho y a la familia Hernández. Los padres de los trillizos, ahora envejecidos tanto por la preocupación como por los años, contaron cómo sus hijos habían partido más de 1 año antes, prometiendo regresar en unos meses.
Las únicas noticias que habían tenido desde entonces fueron 2 cartas idénticas, supuestamente dictadas por los muchachos a un escribano, informando que estaban bien y trabajando duro para pagar sus deudas antes de volver. El padre reconoció de inmediato la falsificación. Las cartas eran demasiado similares y no contenían ningún detalle personal que solo los hermanos conocerían. Determinado a localizar y liberar a los trillizos, el padre desarrolló un plan audaz. Primero, necesitaba descubrir exactamente dónde estaba recluido cada uno de los hermanos. Usando su posición eclesiástica como escudo, solicitó permiso para visitar las haciendas del coronel Saturnino para administrar los sacramentos a los trabajadores. Después de cierta resistencia inicial, el coronel accedió, probablemente para mantener las apariencias de legitimidad. En la primera hacienda que visitó, La Buenavista, el padre reconoció de inmediato a Joaquín por la descripción de sus padres y por el parecido con la imagen mental que se había formado de Manuel a partir del mensaje. Consiguió unos momentos a solas con el joven durante la confesión, revelando que había encontrado a sus padres y recibido un mensaje de Manuel. Joaquín, inicialmente desconfiado, rompió en lágrimas silenciosas al oír noticias de su familia y de su hermano. En susurros urgentes, proporcionó al padre información crucial sobre el funcionamiento interno de la hacienda, los horarios de las rondas de los capataces y la ubicación exacta de las otras 2 propiedades donde creía que estaban sus hermanos. En las semanas siguientes, el padre visitó las otras haciendas, localizando a Manuel en la Santa Cruz y a Francisco en la Nueva Esperanza. En cada encuentro, preserve la terrible eficacia del sistema de control. Los hermanos estaban físicamente debilitados, psicológicamente fragilizados por la separación prolongada y aterrorizados por la certeza de que cualquier intento de fuga resultaría en castigos severos para los otros 2. De vuelta en León, el padre Colombo reclutó a aliados cuidadosamente seleccionados. Un joven abogado idealista recién llegado de la Ciudad de México, 2 comerciantes que habían perdido parientes en el sistema de peonaje por deudas, y un ex capataz que había abandonado el servicio del coronel por no soportar más participar en las crueldades. Juntos elaboraron un plan de rescate que tendría que ser ejecutado simultáneamente en las 3 haciendas. El plan era ingenioso en su simplicidad. En lugar de intentar una fuga directa, que ciertamente sería detectada, falsificarían documentos oficiales transfiriendo la propiedad de la deuda de los trillizos a un comerciante ficticio de otra provincia. El abogado produjo documentos convincentes con sellos oficiales robados, mientras que el ex capataz proporcionó información sobre cómo se procesaban normalmente los documentos de transferencia. En la fecha elegida, 3 mensajeros diferentes, incluido el propio padre disfrazado, presentarían los documentos a los capataces de las 3 haciendas, exigiendo la liberación inmediata de los trabajadores para su transporte. Para añadir credibilidad, se pagarían pequeñas sumas como adelanto por la transferencia de la deuda, apelando a la codicia de los capataces que ciertamente se embolsarían el dinero sin registrarlo oficialmente.
Una vez que los trillizos fueran retirados de las haciendas, serían llevados no a León, donde seguramente los buscarían, sino a una pequeña y remota estación de tren a 2 días de viaje, donde un tren los esperaría para llevarlos al norte, a Monterrey, lo suficientemente lejos para comenzar una nueva vida. En la víspera de la operación, cuando todos los preparativos estaban finalizados y los mensajeros listos para partir al amanecer, el plan casi se desmorona. Uno de los comerciantes involucrados fue visto conversando con el padre por un informante del coronel, levantando sospechas. A la mañana siguiente, cuando el padre, disfrazado de comerciante, llegó a la hacienda Buenavista para adquirir la deuda de Joaquín, fue recibido no por el capataz habitual, sino por el propio sobrino del coronel Saturnino, enviado a toda prisa para investigar los movimientos sospechosos. El joven aristócrata, arrogante y desconfiado, examinó los documentos con mucha más atención de lo que un capataz común lo haría. Cuestionó repetidamente al padre disfrazado sobre los detalles del supuesto negocio, buscando inconsistencias. El momento más tenso ocurrió cuando exigió ver la autorización original firmada por el propio coronel, un documento que no formaba parte del plan y que, obviamente, no existía. Fue en ese momento crítico que una agitación inesperada salvó la operación. Un incendio estalló en los graneros de almacenamiento, exigiendo atención inmediata. El sobrino del coronel, dividido entre continuar el interrogatorio y salvar la valiosa cosecha, optó por ocuparse primero del incendio, ordenando al comerciante y a Joaquín que esperaran su regreso. Lo que nadie sabía, excepto Joaquín, que mantuvo una expresión impasible todo el tiempo, era que el incendio no había sido accidental. Trabajadores de la hacienda, inspirados por las conversaciones secretas con el padre durante sus visitas anteriores y por la posibilidad de ver a uno de los suyos escapar, habían creado la distracción necesaria, arriesgándose a severos castigos en el proceso. Aprovechando el caos, el padre y Joaquín se dirigieron tranquilamente a la carreta que los esperaba, partiendo sin ser notados en medio de la confusión. Quedaba por saber si los otros 2 mensajeros, enviados para rescatar a Manuel y Francisco, habían tenido el mismo éxito. La carreta que transportaba a Joaquín y al padre Colombo avanzaba por el camino de tierra, levantando polvo bajo el sol inclemente de Guanajuato. El joven, encogido bajo una lona en el fondo del vehículo, apenas podía creer en su suerte. Después de tanto tiempo en cautiverio, el sabor de la libertad era tan dulce como aterrador. Con cada ruido del camino, cada voz lejana, su cuerpo se tensaba, esperando ser descubierto y arrastrado de vuelta a la hacienda Buenavista. Aún más aterradora era la incertidumbre sobre el destino de sus hermanos. El padre intentaba tranquilizarlo, explicando que mensajeros similares habían sido enviados a las otras haciendas, pero la ansiedad corroía a Joaquín por dentro. Mientras tanto, en la hacienda Santa Cruz, el rescate de Manuel enfrentaba complicaciones inesperadas. El comerciante enviado por el padre, un hombre llamado Antenor, había logrado inicialmente convencer al capataz de la legitimidad de los documentos de transferencia,
Manuel ya estaba siendo conducido fuera de la propiedad cuando un trabajador, buscando ganar favores con los supervisores, se acercó corriendo y alertó que había oído rumores sobre una operación de rescate que involucraba a los trillizos. El capataz, súbitamente desconfiado, ordenó que ambos fueran detenidos hasta que pudiera verificar la autenticidad de los documentos con el coronel Saturnino. Antenor y Manuel fueron encerrados en un pequeño depósito de herramientas vigilados por un guardia armado. La situación parecía desesperada, pero Manuel no había sobrevivido a más de un año de cautiverio sin desarrollar una profunda resiliencia. Observando atentamente al guardia a través de una rendija en la pared de madera, notó que el hombre, vencido por el calor y el aburrimiento, comenzaba a dormitar. Susurrando instrucciones a Antenor, improvisó un plan. Utilizando una herramienta oxidada encontrada en el depósito, lograron aflojar una de las tablas del piso. Mientras Antenor creaba una distracción, fingiendo un violento ataque de tos que despertó al guardia, Manuel se deslizó por debajo de la construcción elevada. Arrastrándose en la oscuridad entre los cimientos, emergió por detrás del depósito y, moviéndose como una sombra entre las construcciones, llegó hasta donde estaban atados los caballos. Liberó a todos los animales, creando un caos que permitió a Antenor escapar durante la confusión. Reunidos de nuevo en el monte adyacente, montaron en el único caballo que habían logrado controlar y partieron a toda prisa. En la hacienda La Nueva Esperanza, el plan para rescatar a Francisco había sido el más exitoso hasta entonces. El ex capataz reclutado por el padre, conociendo los procedimientos y jerarquías del sistema, presentó documentos tan convincentes que no hubo cuestionamientos. Francisco fue entregado sin resistencia y ambos ya estaban a kilómetros de distancia cuando las primeras señales de alerta comenzaron a circular entre las haciendas. El punto de encuentro era una pequeña cabaña abandonada a orillas del río de los Gómez, lo suficientemente distante de las tres haciendas para ofrecer alguna seguridad temporal. Joaquín fue el primero en llegar, acompañado por el padre. Las horas siguientes fueron de una angustia creciente, con cada ruido en el monte trayendo esperanza y terror en igual medida. Cuando Manuel y Antenor finalmente aparecieron, los hermanos cayeron en los brazos del otro, llorando sin vergüenza ni reserva. La reunión solo se completó al anochecer, cuando Francisco y su acompañante emergieron de las sombras. El momento del reencuentro de los tres hermanos después de casi 2 años de separación estuvo marcado por una intensidad emocional que dejó incluso al experimentado padre Colombo con lágrimas en los ojos. Los tres cuerpos idénticos, ahora marcados de forma diferente por los abusos específicos de cada hacienda, colapsaron en un abrazo que parecía querer fundir de nuevo lo que nunca debió ser separado. Hablaban todos al mismo tiempo, tocándose los rostros, como si necesitaran confirmar que no era un sueño cruel que se disiparía al amanecer. No había tiempo para celebraciones prolongadas. El coronel Saturnino ciertamente ya había sido alertado de la fuga y cazadores de recompensas estarían tras su rastro. El viaje hasta la estación de tren, donde un vagón los esperaba, llevaría 2 días por caminos secundarios, evitando carreteras principales y pueblos donde pudieran ser reconocidos.
El viaje fue una prueba de resistencia para los trillizos, físicamente debilitados por el trabajo forzado y la alimentación precaria. Avanzaban principalmente de noche, escondiéndose durante el día. El padre Colombo, temiendo por su propia seguridad, pero incapaz de abandonar a los jóvenes antes de verlos a salvo, los acompañó durante todo el trayecto, ofreciendo no solo orientación, sino también el consuelo espiritual que tanto necesitaban. En la mañana del segundo día, cuando ya estaban cerca de la estación remota, fueron sorprendidos por un grupo de 3 pistoleros. El enfrentamiento fue breve y brutal. El padre fue herido en el hombro por un disparo, mientras que Manuel sufrió un profundo corte de machete en el brazo. Fue Francisco, siempre el más tranquilo y calculador de los 3, quien logró derribar a 2 de los perseguidores empujando sobre ellos una pila de troncos en la ladera. El tercero, viéndose en desventaja, huyó para buscar refuerzos. Sabiendo que más perseguidores llegarían pronto, el grupo corrió hacia la estación, donde el tren los esperaba. El conductor, un hombre de pocas palabras que había sido generosamente pagado por el padre, no hizo preguntas sobre las heridas o la prisa. Se limitó a indicarles dónde esconderse hasta que el tren estuviera lo suficientemente lejos. El padre Colombo, preocupado por las repercusiones de su participación en el rescate, no siguió con ellos. Se despidió en la estación con abrazos emocionados y la promesa de un día reencontrarlos en condiciones más favorables. El viaje en tren hasta Monterrey duró varios días, con los trillizos escondidos y saliendo solo cuando era seguro. El escándalo que siguió a la fuga de los trillizos sacudió las estructuras de poder en el México del Porfiriato. El padre Colombo, protegido parcialmente por su condición eclesiástica, denunció públicamente el sistema de esclavitud por deuda en las haciendas del coronel Saturnino. Aunque inicialmente ignoradas por las autoridades locales, sus denuncias ganaron repercusión nacional al ser publicadas en periódicos de la Ciudad de México. La presión de la opinión pública obligó al gobierno a enviar investigadores que confirmaron la existencia del esquema, aunque de forma diluida en su informe final. Ciertamente influenciados por el poder político del coronel. Aún así, se implementaron algunas medidas legislativas para frenar las formas más evidentes de servidumbre por deuda, aunque en la práctica continuaron existiendo en regiones más remotas. En cuanto a los trillizos Hernández, se establecieron en los alrededores de Monterrey con nombres diferentes, siempre juntos, trabajando como carpinteros. Años después, cuando el escándalo ya se había olvidado parcialmente, recibieron una carta del padre Colombo informando que sus padres habían fallecido, pero en paz, sabiendo que sus hijos estaban vivos y libres. La historia de los trillizos Hernández permaneció viva en la memoria popular de Guanajuato, transmitida oralmente entre generaciones de campesinos como un símbolo de resistencia. Más importante aún, se convirtió en uno de los primeros casos documentados en exponer cómo las estructuras de servidumbre persistieron en México, adaptándose y encontrando nuevas formas de subyugar a los más vulnerables. La historia de los trillizos Hernández nos confronta con una realidad sombría de nuestra historia. La esclavitud que persistió a través de mecanismos perversos como la servidumbre por deuda. Los lazos de sangre que fueron usados como instrumento de tortura,
acabaron siendo también la fuerza que permitió su supervivencia y liberación. ¿Qué preguntas te deja esta historia? ¿Qué habría pasado si el padre Colombo no hubiera recibido aquel pequeño amuleto con el mensaje desesperado? ¿Cuántos otros trabajadores permanecieron atrapados en ese sistema, sin la oportunidad de un rescate? En las sombras de nuestro pasado existen muchas otras historias similares, esperando ser reveladas. Historias de opresión, sí, pero también de resistencia y esperanza. Gracias por acompañar este otro relato de las páginas olvidadas de nuestra historia. Hasta el próximo encuentro en las profundidades del tiempo.